Estamos de vuelta, seguimos en Noticias Express en la mañana de este sábado. Hay preocupación entre las autoridades después de detectarse tráfico de fentanilo en nuestro país. Esta es una droga que ha generado muchísima preocupación. Se habla de una epidemia en torno a ella en Estados Unidos, por ejemplo, y su eventual presencia acá en Chile, evidentemente, que genera alertas. Es una droga que se usa en hospitales para el tratamiento del dolor, pero tiene complejidades bien grandes que la hacen distinta a otro tipo de drogas. Vamos a conversar de este tema con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Marcelo, bueno, hay mucha preocupación por el fentanilo, ya lo decíamos, porque se ha visto ya en otros países y en Estados Unidos principalmente los efectos que puede generar, los estragos que puede causar en las personas, con niveles de letalidad además muy altos. ¿Qué tan preocupantes son estas noticias respecto a la detección acá en Chile, de la presencia acá en Chile? A ver, yo creo que lo primero que hay que distinguir es que, tal como tú decías, el fentanilo tiene dos orígenes importantes, uno lícito y el otro ilícito. Cuando hablamos del lícito, tiene que ver con la industria farmacéutica sujeta a control del ISP, sujeto a la venta en laboratorio, a la venta en farmacias, con receta retenida, en los contextos hospitalarios, en distintos formatos, el formato parche, el formato especial para las dosificaciones que se tienen que usar. Entonces, porque el fentanilo se usa como tratamiento, ¿no? Se usa como tratamiento principalmente en las últimas etapas del cáncer, muy doloroso, el cáncer del hueso, etcétera, etcétera. Pero también para cirugías complejas se usa mezclado con otro tipo de posología. Pero sin embargo, cuando tenemos el fentanilo ilícito, el que aparece en las redes, lo que generalmente tú tienes es fentanilo mezclado con otro tipo de drogas. Lo que se conoce vulgarmente en la jerga del narco, se patea la droga, se le mezcla con ketamina, se le mezcla con otro tipo de ¿cómo se llama?, analgésico, principalmente anestésico, etcétera. Y se potencia ese tipo de droga con una baja cantidad de fentanilo. El problema es que la dosificación del fentanilo para ser mortal es muy pequeña. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 2 microgramos, o sea, microgramos. Es decir, unas 500 partes de un gramo que viene soluble y que por lo tanto se mezcla con esto otro y genera el efecto. Ahora, tú comprenderás que para desarrollar una dosis no letal, se tiene que desarrollar una estructura criminal, tiene que haber un cocinero, un farmacéutico, un especialista que sepa las dosis, que lo mezcle, que lo empaquete. Generalmente el fentanilo que se vende en el mercado ilícito es disecado con papel, se seca y se transforma como una suerte de papel o de pastilla aglutinada, que se pone bajo la lengua, etcétera, y provoca el efecto. Entonces, la probabilidad que cause efectos mortales o dañinos en el primer consumo es altísima. Claro, por un error, por ejemplo, de las dosis que se le incorporan a otra droga. Exactamente. ¿No? Entonces, y además porque el fentanilo es indetectable a menos que tú uses las tiras para detectar fentanilo. Entonces, una persona que está fumando un pito de marihuana con 2 gotitas de fentanilo o que está tomando otro tipo de pastilla con fentanilo, probablemente no se va a dar cuenta que tomó fentanilo, y el efecto inmediato es que te bajan las pulsaciones respiratorias y te puede dar inmediatamente un paro respiratorio y te moriste en el primer consumo. Sí, claro. Entonces es gravísimo, y eso quiere decir que cuando tú empiezas a ver que el fentanilo está pateado, que en el fondo hay alguien que hizo una fórmula química que obviamente no pretende matar a su consumidor en el primer consumo, hay una organización detrás. Y eso es lo que pasó el otro día. Exacto. La incautación que se realiza en Coronel, en la región del Biobío, tenía precisamente una combinación de ketamina con fentanilo. ¿Es posible pensar que allí esté una persona solamente, una estructura liviana, digamos, o hay algo más grande? No. A menos que la persona sea un químico con experiencia, etcétera, etcétera. Acá claramente tiene que haber una cadena productiva, que puede venir de afuera o que puede venir de adentro, pero lo que se está empezando a desarrollar es una ruta comercial. Y eso es mucho más preocupante, ¿no? Es mucho más preocupante. Los casos aislados que habíamos tenido desde el 2019 que había incautado aduana tenía más que ver con esto, de entradas de merma o internamente también de robos de hospitales. Merma de laboratorio. De laboratorio, perfecto. Mal controlada, etcétera. O en hospitales o de derivación de laboratorio, etcétera. Hoy día es distinto y la velocidad con que esto crece puede ser muy rápido. Fíjate que el Senda, con Carlos Charme a la cabeza, el año 2021 emitió la alerta que esto se iba a venir,
de manera importante. ¿Ya habían antecedentes de llegada? Ya habían antecedentes de que se podía desarrollar la ruta comercial. Y porque además Chile hace mucho tiempo ya dejó de ser un país de derivación de droga. Hace mucho tiempo Chile tiene laboratorios que se están desarrollando fuertemente para las drogas de carácter sintética. Por eso ha crecido el consumo de Tusi, que la Tusi no es el Tusi de afuera, sino que es también pateado 10, 20 veces. Bien artesanal. Es muy artesanal. También ha crecido el éxtasis, etcétera, que si bien es cierto tienen bajas proporciones respecto a otros tipos de drogas, crecen aceleradamente. ¿Y dónde crecen fuertemente? En el sector juvenil, porque son drogas baratas con alta potencia. El fentanilo, ese es el riesgo. Como se requieren microdosis, la microdosis de fentanilo puede potenciar fuertemente las drogas. Y van a tratar de llegar al segmento de niños y jóvenes. Y genera más adicción, ¿no? Cuando están pateadas, como dices tú. Genera más adicción porque el fentanilo va subiendo el umbral. Entonces tú vas a necesitar cada vez más dosis de fentanilo y ahí rápidamente puedes llegar a la dosis mortal. Yo ayer veía un documental en torno a este tema de Vice News que hablaba también de las organizaciones que están detrás de la producción del fentanilo y hablaban de lo rentable que era también. Es un muy buen negocio para los carteles de droga, porque producir fentanilo, si tienes la estructura y el conocimiento adecuado, es relativamente barato y le puedes sacar mucha plata. Eso es un riesgo mayor todavía entonces, ¿no? Totalmente. Porque generas todo el incentivo, a nivel comercial me refiero, está el incentivo para que una banda de narcotráfico se dedique a producirlo. Lo que pasa, Sebastián, es que los últimos 5 años nuestro país ha cambiado el patrón del narcotráfico. ¿A qué te refieres? Antes, cuando nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en territorios que están vinculados o que están sometidos con el narcotráfico. Tú sabes que la región metropolitana, en el lapso de 5 o 6 años, hemos pasado de cerca de 700.000 personas que viven en lugares que están de alguna forma controlados por el narcotráfico a más de 1,5 millones. O sea, 1 de cada 4 habitantes de la región metropolitana está en un contexto donde hay narcotraficantes operando. Eso es gravísimo. Pero adicionalmente se ha movido el narcotráfico desde las periferias hacia el centro, buscando la movilidad. Y uno de los efectos que ha tenido eso es que se desarrollan otras rutas logísticas, el uso del delivery, el que se potencia la mayor cantidad de microdistribuidores cerca de determinados entornos urbanos, como por ejemplo pueden ser los colegios. Por eso que te digo que el narcotráfico está mirando fuertemente a la niñez en este minuto. Por eso que no es de extrañar el aumento del involucramiento delictivo de niños y jóvenes en delitos violentos, donde los narcotraficantes hoy día, a través de otras organizaciones criminales, como los clanes extorsivos, por ejemplo, Tren de Aragua y otros más, lo que están haciendo es capturar a los niños y jóvenes para desarrollarlo en esta trayectoria delictiva. Ya existe una categoría distinta de involucramiento de niños, que son los niños zombies, que son los niños a los que les pagan con droga. Y por eso que tú ves delitos mucho más violentos, niños que están usando armas, niños que no tienen racionalidad y que están drogados al momento de cometer delito. Entonces, ¿por qué? Porque los carteles internacionales utilizan el involucramiento delictivo de niños y jóvenes para lograr impunidad social, que no los persigan porque la comunidad no quiere cooperar donde un niño de ellos está participando en una banda delictiva. Marcelo, y estamos entrando, me imagino yo, entonces en una etapa en la que es más difícil y más complejo también la respuesta que puede dar el Estado ante una estructura criminal como esta, ¿no? Porque se va enraizando, digamos, de otra forma. Estamos llegando tarde. Pero hay un momento en donde nosotros todavía podemos hacer algo y es ahora. Y tiene que ver con levantar una agenda temprana de prevención social, apostar por la familia, por los papás. El principal factor protector para que los niños no se involucren en consumos problemáticos de alcohol y otras drogas son papás con herramientas al interior de la familia, son cuidadores. Pero no tenemos oferta que esté llegando a las familias. Y tiene que ser una oferta basada en la evidencia, con resultados. Una agenda temprana de prevención social que tiene que actuar antes de los 14 años. Durante los primeros 14 años de vida, los padres desarrollan un vínculo que logra cambiar conductas problemáticas con los hijos, si tienen las herramientas adecuadas. Después de los 14 años, los hijos ya dejan de escuchar a los papás. Se relacionan con padres muchas veces equivocados y se meten en trayectorias muy difíciles de cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esa agenda, tenemos que apostar por la prevención.
pero por prevención que funcione, Sebastián, no con prevención. Si tú miras los programas ¿Y cuál es la prevención tenemos, que funciona? La prevención que está basada en la evidencia, prevención que hay programas internacionales que llevan 30, 40 años con pautas de fidelidad en la implementación que se implementan acá en Chile, que hemos tenido, por ejemplo, estudios aleatorizados con grupos de control que bajan a un sexto, por ejemplo, la probabilidad de consumo de alcohol y otra droga, como en el caso de Familia Unida, o el caso de PMTO, o el caso de la terapia multisistémica, cuando ya empezaste a delinquir o consumir, es una muy buena terapia. Entonces, tenemos que hacer una apuesta por aquellos programas que realmente resultan. Si tú miras todas las evaluaciones que hace la DIPRES respecto a los programas de niñez, te encuentras que el 54% de todos los programas son programas o apenas suficientes o con malos resultados. El mismo Senda Previene, este año, en junio del 2023, ha sido evaluado con malos resultados. Y Senda Previene es un programa importantísimo para la prevención, que requiere focalización, que requiere enraizamiento comunitario. La misma DIPRES recomienda, por ejemplo, un modelo como el Comunidades que se Cuidan, que lo implementamos nosotros hace muchos años, porque involucras a la comunidad. Entonces, si tú trabajas con la familia, la escuela, la comunidad, logras involucrar para poder crear estos factores protectores. Una experiencia muy bonita que hemos tenido estos últimos días es que hemos llevado Familias Unidas, por ejemplo, con el gremio de la Cámara Chilena de la Construcción, donde empresas constructoras están haciendo un programa de apoyo a la parentalidad de sus trabajadores para que tienen hijos adolescentes. Y sabes que es tan significativo porque, a diferencia de otros lugares donde hemos implementado Familias Unidas, acá la tasa de participación de los papás ha sido enorme, más significativa que la tasa de participación de las mamás. Tenemos que involucrarnos. Como papás tenemos que involucrarnos, tenemos que tener una oferta que llegue en todos los entornos, en las empresas, en las escuelas, en las comunidades. Por eso que este rol no es solo del Estado, pero el Estado tiene que estar presente promoviendo una agenda temprana de prevención social. Entendiendo que no hay balas de plata, ¿no? Pero que es necesario abordar este tema de distintos factores. Sin consumo no hay narco. Por supuesto. Esa es la estrategia y tenemos que mirar en el largo plazo. Marcelo, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias, Sebastián.